El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la compañía Sanfer tienen el agrado de compartir con ustedes el webinar. Actualización en oftalmología para farmacéuticos. Expositor invitado Dr. Sebastián Salas. Sean bienvenidos. Muy buenas noches, estimados y estimadas colegas y público en general. El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, en sinergia con Sanfer, les damos la más cordial bienvenida a este webinar llamado Actualización en oftalmología para farmacéuticos. Antes de iniciar, voy a brindar algunos aspectos de logística a tener en cuenta, y es que pueden utilizar la herramienta de preguntas y respuestas que está en el Zoom, o también pueden utilizar la herramienta de chat para hacer sus comentarios y preguntas. Estos comentarios y preguntas se van a ir abordando durante la charla, por tanto pueden irla haciendo no necesariamente hasta el final. Adicionalmente, si alguien quisiera el uso de la palabra, solo debe levantar su mano en el icono que se encuentra también en la herramienta y habilitamos con mucho gusto el micrófono. Por otro lado, para obtener el certificado de asistencia deberá mantenerse conectado el 100% a esta charla o este webinar, y el certificado será enviado en un plazo de 15 días hábiles aproximadamente. Por último, se estará pasando a partir de las 8:30 de la noche un enlace a través del chat, que es la encuesta de calidad del webinar. Esto nos permite seguir mejorando nuestras actividades educativas. Una vez dicho esto, me permito presentar a nuestro expositor del día de hoy, que es el doctor Sebastián Salas, quien es médico, especialista en oftalmología, alta especialidad en microcirugía del segmento anterior del ojo, médico asistente, jefe de clínica, servicio de oftalmología en el Hospital de Alajuela. Sin más preámbulo, doctor, si gusta, dejo de compartir y puede habilitar su cámara y su audio también. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias por el ratito. Trato de hacer esta charla lo más sencillo. A mí me gustan las exposiciones simples. Creo que se quedan más en la mente del oyente. Y como decían al principio, cualquier duda, por favor, no duden en levantar la mano o hacer el comentario por el chat y con gusto se las vamos a aclarar. Ok, me pidieron hablar hoy un poquito de el uso y las patologías más comunes eh, que se consulta a nivel de farmacia, eh, y el uso de antibióticos y esteroides tópicos en la parte de oftalmología. Entonces, creo que es importante empezar hablando de las principales causas por las que los pacientes muchas veces no buscan la atención primaria en oftalmología, sino que pues el farmacéutico a veces es la primera línea o la primera persona en la que el paciente se apoya para descartar o saber qué tiene. Entonces, normalmente el ojo rojo es de las principales causas de consulta. Normalmente eh, el ojo rojo puede ser de inicio brusco y doloroso, o puede ser de inicio brusco y no doloroso, tanto unilateral como bilateral. Y el ojo rojo crónico y el traumatismo, que ya el traumatismo corresponde a otra charla en la que no vamos a ahondar en este momento. Entonces, de las principales causas de ojo rojo que se consulta a nivel primario o a nivel inclusive de farmacia son las conjuntivitis, que normalmente se caracterizan por una inyección difusa, que hay secreción purulenta, que constituyen un riesgo laboral, porque la gran mayoría son virales, entonces son muy contagiosas. También eh, otra consulta muy común son los cuerpos extraños, que a veces pueden ser visibles, como aquí a nivel de la córnea, y a veces no tan visibles, porque se encuentran a nivel del tarso o de la conjuntiva tarsal, debajo del párpado. Y muchas veces pueden ir rodeadas de un anillo de óxido que se ve ahí a la par del cuerpo extraño.
Otra causa muy común que produce ojos rojos son las erosiones corneales. Las erosiones corneales usualmente se caracterizan por una pérdida del reflejo luminoso regular, se ve como un reflejo luminoso irregular, y a nivel de clínica, si teñimos estas erosiones con fluoresceína, se va a ver un defecto epitelial, el cual capta la fluoresceína y produce un acúmulo y un cambio en el contraste con la luz azul. Otras causas de ojos rojos son las distriquiasis o los entropion, que corresponden a anormalidades a nivel del borde de la lámina tarsal o del párpado. Las distriquiasis son aquellas pestañas que crecen eh, hacia adentro en forma aberrante, y los entropiones son aquellas pérdidas de la rigidez de la lámina tarsal que hacen que la lámina tarsal se vuelva, como en este caso, y toda la línea de pestañas esté rayando o erosionando la córnea con el consecuente ojo rojo. Las hemorragias subconjuntivales, que también es una causa muy común de consulta, o el hiposfagma, que es una ruptura de los vasos de la epiesclera o de los vasos conjuntivales, que producen un sangrado y que se dispersa rápidamente a lo largo de la conjuntiva. Otra causa de ojo rojo que sí es a veces un diagnóstico difícil, y son pacientes que han consultado varias veces y se les ha prescrito varios medicamentos, y no, a veces no dan ¿cómo es que se llama? Con el diagnóstico, son las uveitis o las iritis, que son cuadros inflamatorios a nivel del iris o y de la uvea. Se caracterizan por una hiperemia, pero sobre todo perilimbal de 360 grados, son inyecciones conjuntivales de 360 grados en el limbo, y es característico la fotofobia y el lagrimeo y la ausencia de secreción, a diferencia de las conjuntivitis. Y pues también las alergias, que el síntoma, perdón, pivote son el prurito, la picazón, y tienen lagrimeo, tienen quemosis, y a veces inclusive pueden ser a nivel de la piel, entonces se caracterizan por una piel escoriada. Eh, ya otras causas de ojo rojo, ¿verdad? El traumatismo, las úlceras corneales, eh, que pueden ser centrales o marginales y se caracterizan por mucho dolor. eh, Pacientes que tengan el antecedente, sobre todo reciente, de una cirugía previa ocular, pensar en una endoftalmitis, una infección, y aquellos pacientes que tienen una celulitis periorbitaria o orbitaria y que por contigüidad pues hacen una quemosis y una hiperemia conjuntival, como en este caso de abajo. Entonces, dicho esto, voy a desmenuzar un poquito las principales causas de ojo rojo, ya para entrar en la parte del uso de los fármacos tópicos en oftalmología, y en cuáles casos vamos a utilizar unos y cuáles vamos a utilizar otros. Normalmente, como les decía, las triquiasis son cuadros en los que se caracteriza por tener las pestañas hacia adentro, con la lámina tarsal íntegra, que la lámina tarsal es esta, ¿verdad? Y las pestañas crecen de manera aberrante hacia adentro, o los entropiones, que son debilidades de la lámina tarsal, que hacen que esta lámina tarsal se vierta hacia adentro, y toda la línea de pestañas va a estar erosionando o tocando la córnea y la conjuntiva, dar una sensación de cuerpo extraño. Es más frecuente las triquiasis y los entropiones de párpado inferior, y son padecimientos sobre todo de personas de la tercera edad. Muchas veces el manejo es quirúrgico, pero el alivio de los síntomas lo podemos hacer ya sea con lágrimas artificiales, con lubricantes, y si hay algún tema inflamatorio rodeando esa triquiasis, por ejemplo la blefaritis, podemos valernos del uso de esteroides tópicos para bajar esa inflamación, ¿verdad? Como parte del manejo propio de la blefaritis, que va muy de la mano con la triquiasis y la alteración de la anatomía del párpado. Otro tema
otro diagnóstico que produce o muchas veces hace que el paciente consulte por ojos rojos son las queratitis. Eh, los pacientes usuarios de lente de contacto normalmente abusan de la cantidad de horas que se recomienda usar el lente de contacto. Normalmente nosotros recomendamos el uso del lente de contacto no más de 8 horas. Sin embargo, hay gente que los usa 12 hasta 16 horas. Entonces, esto puede producir un cuadro inflamatorio a nivel de la córnea que va a producir microerosiones y estas microerosiones van a ir acompañadas de enrojecimiento a nivel de la conjuntiva. Puede pasar tanto con los lentes de contacto blandos como los lentes de contacto rígidos. Y muchas veces en estos cuadros de queratitis por lentes de contacto, si no hay asociado una úlcera bacteriana, lo que hacemos es manejar al paciente primero suspendiendo el lente de contacto y luego valiéndonos del uso de esteroides y de lubricantes oculares para la resolución de la queratitis. Otra causa por las que muchas veces llegan a consultar es porque son usuarios de lente de contacto y el lente de contacto se les mal posicionó, se les corrió y pues se empiezan a manipular y pueden estar con conjuntivitis traumática o inclusive con hemorragias subconjuntivales por la misma manipulación y pues esto es la causa del ojo rojo. Entonces, normalmente en estos casos es mejor recomendar que un profesional en salud visual les busque o les quite el lente de contacto y nos valemos también del uso de esteroides tópicos o de lubricantes para aquella inflamación que puede haber quedado después de manipular el, manipular el ojo tratando de buscar el lente de contacto. Las úlceras corneales, muchas veces, y aquí quiero hacer hincapié, muchas veces el paciente con una úlcera corneal va a ir a consultar de entrada a la farmacia. Entonces, sí es importante que si ustedes logran ver alguna alteración a nivel de la córnea, alguna mancha, Doctor, ¿sí? disculpe que le interrumpa, aquí tengo una pregunta. Bueno, usted me dijo que lo interrumpiera, así que Sí, sí, aquí sí, yo no se preocupe, leo. Sí, pregúnteme, aquí dígame. dice Mauricio Ceperino, dice un colirio para prevenir la retinopatía en diabéticos. No existe. El único colirio, eh, no es colirio, la única medida para la prevención de retinopatía diabética es los chequeos periódicos en los pacientes diabéticos, el buen manejo ¿cómo es que se llama? De sus fármacos, la parte metabólica, la parte farmacológica, el ejercicio y la dieta. Esa es la única solución hasta ahora que tenemos para evitar que un paciente desarrolle retinopatía diabética. Mm, sí hay fármacos actualmente que son fármacos intravítreos que se utilizan para el tratamiento ya de retinopatía diabética, sobre todo el edema macular diabético o de la proliferación de nuevos vasos por la retinopatía diabética, pero eso es otro tema, eso es ya cuando la retinopatía diabética está instaurada, pero así como un colirio para prevenir que el paciente desarrolle retinopatía diabética, no, todavía no existe. Dave, no estamos lejos, las investigaciones avanzan día a día y, y puede que en algún momento haya algún prototipo, pero hasta el día de hoy la única manera de evitar la retinopatía diabética es, como les decía, buen control metabólico, buena dieta, el ejercicio y el uso de los fármacos prescritos, ya sea por el internista o el endocrinólogo que esté tratando a ese paciente diabético. ¿Quedó claro? Listo, doctor, cualquier cosa ahí el Ahí me interrumpe participante otra vez, no hay ningún problema. nos confirme. Sí, gracias, adelante. Bueno, les decía que las úlceras corneales
Las úlceras corneales es un cuadro que uno tiene que valorar a nivel de consultorio. Si ustedes ven un paciente que llega a consultar con un ojo rojo y tiene alguna alteración en la córnea, ya sea una manchita o una manchota, como ven esa, y están acompañados de mucho dolor, de pérdida de visión, porque vean que se pierde la transparencia de la córnea, de secreción. Son gente que son usualmente usuarios de lente de contacto. Las úlceras bacterianas, la mayoría son por usuarios de lente de contacto, que duermen con el lente de contacto, que no se lo quitan, que no se lavan bien las manos a la hora de cambiarse el lente de contacto. Eh, y el manejo usualmente de las úlceras corneales bacterianas va a ser con antibióticos de amplio espectro, ya sea los que se venden a nivel farmacéutico, como las quinolonas o los aminoglicósidos, pero también tienen que hacerse preparados a nivel intrahospitalario con cefalosporinas, con vancomicina, porque a veces son organismos multiresistentes. Entonces, en estos casos, el problema es que si un paciente con una úlcera se le prescribe en lugar de un antibiótico, un esteroide con antibiótico, a veces el esteroide más bien nos va a retrasar la cicatrización, nos va a inmunocomprometer la superficie ocular y va a ser peor. O en el otro caso, digamos, si es una úlcera causada por un trauma vegetal, que normalmente los patógenos asociados a traumas vegetales son los hongos, y le prescribimos un antibiótico que no le va a hacer nada al hongo, y ojalá con un esteroide, va a ser como ponerle gasolina al fuego y va a empeorar la cosa. También hay otro tipo de úlceras asociadas sobre todo a enfermedades a nivel de los párpados, a la rosácea o a la blefaritis, que son las úlceras catarrales que se hacen a nivel del margen corneal. Y normalmente estas úlceras son por liberación de exotoxinas y su manejo es exclusivamente con antiinflamatorios o con esteroides. Y en estos casos no es útil prescribir un antibiótico o un combinado de antibióticos con esteroides, porque básicamente lo que vamos a crear es resistencia a ese antibiótico, ¿verdad? Y también tenemos úlceras dendríticas que usualmente son las causadas por herpes, que tienen una forma muy característica, vean aquí, que es con una rama llena de, como de ramificaciones o de dendritas. Eso es típico de las úlceras por herpes y cuyo manejo es totalmente diferente. Se usa en la mayoría de los casos un antiviral como la ciclovir o eh, el Brivox también puede funcionar, pero digamos, a esta úlcera usted le prescribe o le pone un esteroide o le pone un esteroide combinado con antibiótico, no solo vamos a favorecer la resistencia antibiótica, sino que también vamos a inmunocomprometer el tejido y vamos a hacer que esta úlcera se expanda o se haga más grande. Otras causas de ojo rojo que pueden llegar a nivel farmacéutico son los glaucomas agudos. Y los glaucomas agudos es de las pocas emergencias de tratamiento inminente a nivel oftalmológico. Entonces, aquellos pacientes que son, sobre todo en tercera edad, que además de su ojo rojo presentan dolor, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, tienen esa córnea opaca, dicen que ven halos de colores y que la visión se ha bajado, eh, ese paciente es de referencia inmediata a un centro hospitalario porque tiene que ser manejo urgente, y el manejo urgente es con hipotensores oculares intravenosos como el mannitol. Incluso a veces hay que hacerles iridotomías, que son agujeritos aquí en la periferia del iris, para regular el paso del humor acuoso y para desbloquear ese ángulo que está bloqueado por el aumento de la presión intraocular. Entonces, hasta ahora recapitulando, si los pacientes se presentan a ustedes con dolor, con ojo rojo y con disminución de la agudeza visual, es mejor no jugarse el chance y enviarlos a un servicio de urgencias Doctor para que Salas, dígame. dis- bueno, no, perdón, aquí nos dice, no, es un comentario, es una pregunta si es posible tener la grabación de este webinar.
En realidad, Usted me dirá porque usted es la que lo administra, pero creo que sí, sí, ¿verdad? exacto, sí, eso es para nosotros. Nosotros lo estamos grabando y eso se va a subir posteriormente al canal de YouTube del Colegio de Farmacéuticos. Además de eso, se divulga por las redes sociales cuando ya esté dentro del canal. Pero sí, se está grabando y se Perfecto. comparte. Ajá. Adelante, doctor. Disculpe ahí la interrupción. Ok. Em, Otro cuadro de ojo rojo, que este sí nos ayuda mucho el manejo con esteroides, inclusive con antiinflamatorios no esteroideos tópicos, son las escleritis o las epiescleritis. Normalmente son cuadros inflamatorios aislados, pueden ser nodulares o difusos y que se presentan a veces de un pronto a otro, a veces pueden estar asociados a una enfermedad de fondo, sobre todo aquellas enfermedades que comprometen el colágeno, como las artritis, el lupus o la dermatomiositis. Y la manera de diferenciarlo lo hacemos nosotros a nivel del consultorio con la instilación de gotas de fenilefrina. Normalmente las epiescleritis, unos minutos después de la instilación de la fenilefrina desaparecen, las escleritis permanecen, las escleritis están más profundas, o sea, están en la capa más adentro de la parte blanca del ojo. Y normalmente, otra manera de diferenciarlas es que las epiescleritis solo producen una leve molestia, pero las escleritis sí son características, lo dolorosas que son, que inclusive pueden despertar al paciente en la noche del mismo dolor de ojo. Como les decía, su manejo es con AINES y con esteroides tópicos. Incluso a eso hay que agregar esteroides sistémicos. Volvemos a las conjuntivitis, por recordarles que las conjuntivitis normalmente es raro que produzcan dolor. Son más que todo una irritación, una sensación de arenilla, una secreción mucopurulenta, que es sobre todo asociada con las conjuntivitis bacterianas, o una secreción acuosa eh, o semiacuosa, que indica más viral o alérgica. Y acuérdense que la manera de diferenciar las alérgicas es ¿cómo se llama? El signo pivote, que es el prurito. Normalmente las keratoconjuntivitis virales están asociadas a infecciones de vía respiratoria superior, ya sea el paciente presenta un cuadro de compromiso de vía respiratoria superior e inmediatamente compromiso ocular, o puede ser que primero presente el cuadro de infección de vía respiratoria superior y a los días empiece con la molestia a nivel ocular. También existe el antecedente de contacto con individuos que hayan tenido el mismo cuadro. Lo más común son los adenovirus y incluso en pacientes inmunocomprometidos pueden presentar úlceras a nivel de córnea, pero eso ya es un poco más raro. Las conjuntivitis bacterianas, como les decía, se caracterizan más que todo por secreciones purulentas, producen más irritación que dolor y normalmente, como les decía, igual que con las úlceras corneales, obtenemos una muestra de secreción y la mandamos a analizar al laboratorio para que la antibioticoterapia esté guiada al patógeno que está causando en ese momento la conjuntivitis bacteriana. Las hemorragias subconjuntivales, que es una causa de consulta también común, como les decía, es de aparición espontánea. Puede ser por trauma, y trauma no necesariamente un golpe contuso, puede ser inclusive manipulación, rascado, alguien que se estuvo tocando mucho el ojo. También están asociadas a hipertensión, a diabetes, a maniobras de Valsalva, que son aquellas maniobras en las que aumentamos la presión intratorácica o intraabdominal, ya sea pujando, tosiendo, estornudando. Es muy común verla en mujeres que acaban de parir, que estuvieron pujando durante muchas horas y que se les hacen hemorragias a nivel subconjuntival. También aquellos pacientes que toman algún anticoagulante, ya sea clopidogrel, ácido salicílico o warfarina o heparina, y que hayan tenido algún esfuerzo o que hayan tenido algún pico en la presión arterial, también pueden ser espontáneas, ¿verdad? En estos casos, el manejo es más que todo observación. Muchas veces
por lo menos yo en mi consulta, lo que les puedo recomendar, porque el paciente a veces quiere que uno le recete algo, realmente no entienden que esto se va a reabsorber en cuestión de 7 a 14 días. Uno puede utilizar algún tipo de lubricante asociado a un vasoconstrictor y decirle que lo usen por cierto tiempo, que eso les va a disfrazar un poquito lo rojo del ojo, pero realmente el manejo de este tipo de cuadros es expectante. Eh, bueno, ya habíamos hablado de la epiescleritis. Eh, Quiero detenerme aquí porque la blefaritis es uno de los diagnósticos más comunes. Es gran parte de la consulta de ojo rojo y va muy de la mano con el ojo seco. La blefaritis se caracteriza por ser un problema a nivel palpebral y de las pestañas, que va a producir mucha irritación, poco dolor. Normalmente podemos ver los bordes del párpado engrosados, inclusive a veces con presencia de vasos. Puede haber también presencia de escamas a nivel de las pestañas. Se caracteriza también por tener remisiones y exacerbaciones. Hay eh, ciclos en los que el paciente está muy bien y otros ciclos en los que el paciente no está tan bien. Puede haber presencia de costras, de caspa, inclusive escamas de piel. Y estos pacientes usualmente asocian fotofobia, enrojecimiento crónico, sensación de arenilla, resequedad. Entonces, en este tipo de padecimientos nos valemos mucho del uso de esteroides tópicos en aquellos en que la blefaritis esté aguda, que haya un cuadro de compromiso palpebral, que haya engrosamiento, que haya enrojecimiento. También utilizamos a veces combinados de esteroides y antibióticos si hubiera algún tipo de secreción a nivel del borde del párpado. Lubricantes oculares, inclusive se pueden utilizar antialérgicos y obviamente tiene que ir acompañada de la higiene del párpado, de compresas calientes. Entonces, este tipo de paciente es muy común en la práctica privada y a nivel institucional. Y el ojo seco, que como les decía, va muy de la mano muchas veces con la blefaritis, que puede ser ya sea un ojo seco evaporativo o un ojo seco por déficit en la producción lagrimal. Se caracteriza también por una irritación crónica, sensación de arenilla, de quemazón, puede tener inyección difusa, puede asociar visión borrosa, puede asociar a veces sensación de resequedad, pero no todos los pacientes refieren eso, cansancio, sensación de párpados pesados. Hay diferentes tipos de ojo seco, hay ojos secos leves, como el que le puede dar a cualquier persona por estar 8 o 10 horas enfrente de la computadora, pero también ya hay ojos secos severos o moderados y severos, como los que están asociados a enfermedades sistémicas. Digamos, la artritis reumatoidea es una de las enfermedades que más ojo seco eh, tiene asociado, pero también el lupus, los pacientes con blefaritis y obviamente el uso de fármacos que en sus efectos secundarios también puede producir ojo seco. Otra causa muy común a nivel de nuestro país son los pterigiones. Los pterigiones son degeneraciones fibrovasculares de la conjuntiva que usualmente se caracterizan por irritación crónica. Se ve en aquellos pacientes que llevan mucho tiempo expuesto a la luz ultravioleta, al sol, al polvo. Es más característico en las zonas costeras, pero nuestro país es una zona intertropical, entonces lo podemos ver en personas tanto del centro como de las montañas como de la costa. Este es un caso obviamente muy avanzado que ya comprometía eje visual, pero normalmente los vemos como un triangulito que se va metiendo en la córnea. Son más comunes los que están a nivel nasal, aquí de este lado, que los que están a nivel temporal, que son los de aquí de este lado. Los pterigiones
También entran dentro del espectro de afecciones que van asociadas al ojo seco. Eh, a veces pueden inflamarse tanto que producen dolor, producen lagrimeo y el manejo agudo de los pterigiones inflamados, nos vamos a valer sobre todo de esteroides tópicos y de lubricantes. Pero si ya la irritación se vuelve muy crónica, si el terigión compromete el eje visual o simple y sencillamente porque el paciente dice que le molesta estéticamente, pues ya son indicaciones para considerar cirugía y quitarlos, eh, ojalá con una resección con injerto para reducir al mínimo las probabilidades de hacer una residuo. Entonces, yo aquí conseguí a nivel de redes un, ¿cómo se llama? Un cuadro con un diagnóstico diferencial de ojo rojo. Yo no sé si la charla se las puedo facilitar a ustedes, o por lo menos el cuadrito se los puedo facilitar a ustedes porque creo que es bastante útil, sobre todo en la consulta del día a día, si les llega un paciente con ojo rojo y pues no saben o no se acuerdan cómo diferenciar, pues yo creo que eso nos ayuda bastante. En principio, yo siempre les voy a decir traten de invitar al paciente a que se acerquen a la consulta oftalmológica, pero uno entiende que a veces no todo el mundo puede. Por lo menos eh, no, no mandarle un esteroide a un paciente con una úlcera o, ¿cómo es que se llama? O no mandarle un antibiótico a un paciente con un cuadro que es de tipo inflamatorio y que no se va a favorecer del uso del antibiótico. Y ya, pues, habiéndoles hecho una pequeña introducción sobre todo las principales causas de ojo rojo, que es, creo que de las consultas más comunes de pacientes que llegan preguntando por colirios a la farmacia, pues quería hacerles un poco un resumen de los medicamentos que se utilizan a nivel tópico. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, no sé si alguien quiere aclarar alguna duda. Sí, Doc, aquí tenemos una pregunta, dice María José Chávez. Buenas noches, bueno, no, esto no. Las diapositivas las van a compartir por correo electrónico. Yo con Eso mucho gusto, depende. Adriana tiene la presentación y si no, con mucho gusto yo se las paso a ustedes por el correo electrónico en el que nos estuvimos comunicando. De acuerdo, y nosotros desde el colegio la estaríamos enviando a ustedes los participantes. Vamos a ver, por aquí hay otra. Ahora sí, una pregunta, doctor. Adrián Fernández nos consulta, ¿hay alguna restricción o recomendación acerca de la edad para la cirugía de pterigión? No, esa es una muy buena pregunta. En realidad no. Nosotros, operamos desde pacientes jóvenes, en sus 20, en sus 30, hasta pacientes ya, por ejemplo, en mi práctica muchas veces vemos pacientes ya adultos mayores que tienen catarata y tienen terigión. Y muchas veces ese terigión está a nivel del eje visual o cerca del eje visual y compromete la superficie corneal, que a su vez nos compromete el examen de biometría, que es el cálculo del lente intraocular que hacemos cuando vamos a operar una catarata. Entonces, hemos operado pacientes de 70, 80, 90 años, muchas veces para quitarle ese terigión y dejarle un tiempo y poder hacer el cálculo del lente intraocular para luego operarle su catarata. Entonces, realmente no hay restricción en la edad a la hora de operar un pterigión. Y por ahora no hay más preguntas. Bueno, entonces los antibióticos tópicos y los esteroides tópicos, en realidad cualquier medicamento colirio tópico, normalmente lo vamos a aplicar en gotas y cada gota
más o menos tiene 50 microlitros. De estos 50 microlitros, 20% van a estar retenidos en el fondo del saco y 80% van a salir eh, por el punto y el saco lagrimal. Normalmente, un 15% de este medicamento por minuto va a producir, o sea, va a haber una tasa de un recambio lagrimal del 15% del medicamento. O sea que al cabo de 5 minutos, ya todo ese medicamento que estaba tanto en el fondo del saco como el que estaba saliendo por el saco lagrimal, ya se va a aclarar a nivel de donde lo colocamos. Entonces, tenemos que saber que los medicamentos tópicos en esos 5 minutos van a encontrar diferentes barreras. Muchos van a absorberse a nivel de la vasculatura conjuntival, eh, pero también va a haber una absorción a nivel de la episclera eh, por la impermeabilidad que presenta la esclera y los tight junctions del epitelio pigmentario y la retina. A nivel de la córnea, también el epitelio y el endotelio van a tener los tight junctions a nivel de las membranas celulares, perdón. Y lo que va a hacer estas uniones estrechas o tight junctions van a limitar el paso de las moléculas hidrofílicas. Y a nivel del estroma corneal, que es rico en agua, va a limitarse el movimiento de las moléculas lipofílicas. Y además acordarnos que el cristalino va a limitar el paso al polo posterior. Entonces, además tenemos que acordarnos que en los cuadros inflamatorios infecciosos, que fueron los que hablamos antes, estas barreras van a estar menos efectivas. Entonces, tenemos que hacer modificaciones, ya sea en la molécula del medicamento o en el vehículo de ese medicamento, para que el medicamento llegue al sitio de acción, al fin y al cabo. Entonces, tanto en los antibióticos como en los esteroides, aumentamos la distribución. ¿Cómo vamos a aumentar la distribución de este medicamento tópico? Bueno, uno, retrasando la absorción, o sea, podemos hacer oclusión de puntos lagrimales. Podemos aumentar también la frecuencia de instilación, pero acuérdense que no puede ser más allá de 5 minutos, porque 5 minutos es la tasa de recambio de una gota. O sea que si le decimos a un paciente que se aplique bien seguidas las gotas y se las aplican cada 2 minutos, lo que va a hacer es que la segunda gota va a lavar a la primera. Entonces, mínimo 5 minutos entre una gota y otra. Pero también podemos cambiar las características de la molécula para que penetre más, ya sea aumentando la concentración, aumentando la liposolubilidad o añadiendo surfactantes para que rompan un poquito esos tight junctions, esas membranas y penetren mejor la molécula. Entonces, ¿cómo aumentamos la absorción de los medicamentos tópicos? Ocluyendo los puntos lagrimales, que se le puede decir al paciente que se tape los puntos lagrimales nasales cuando se aplica la gotita y se espera un momentito. Aumento de la frecuencia, no más allá de 5 minutos, porque si no, ya sabemos que una gota va a ser rebalsada por la segunda gota. Aumenta la concentración, aumenta la liposolubilidad o el uso de surfactantes para la disrupción epitelial. Entonces, las presentaciones de los medicamentos tópicos usualmente son soluciones, suspensiones, geles o ungüentos. Las soluciones son las de administración frecuente, pero pueden incurrir en sobredosis y toxicidad, sobre todo a nivel del epitelio. Acordémonos que el epitelio corneal también sufre cuando se le aplican muchos medicamentos. Las suspensiones, que hay que recordar al paciente que hay que agitarlas porque se asientan y van a aumentar el tiempo de contacto, ¿verdad? Los geles, sobre todo a nivel, digamos, yo lo he visto mucho a nivel de ungüentos, perdón, de lágrimas artificiales, que las venden en gel para una mayor retención a nivel de la superficie del saco lagrimal. Y los ungüentos, que muchas veces hay ungüentos de antibiótico, de esteroide o de antibiótico con esteroide, lo que hacen es que aumentan el tiempo de contacto, pero su limitante es
que producen una capa que muchas veces limita la visión y el paciente se queja por esto. Entonces hay que tener cuidado. Como les decía antes, los antibióticos tópicos pueden ser utilizados a nivel de conjuntivitis, úlceras conjuntivales, úlceras craneales, canaliculitis, que no hablamos antes, que son eh, inflamaciones o infecciones a nivel de los puntos lagrimales. También hacemos uso de antibióticos tópicos como profilaxis en cirugía, sobre todo en cirugía intraocular, cirugía de catarata, cirugía de glaucoma, cirugía de retina. Para defectos epiteliales corneales, muchas veces cuando hay un antecedente de un trauma con algún objeto de dudosa procedencia, a algunos colegas les gusta cubrir a ese paciente con antibióticos para que no se sobreinfecte ese defecto epitelial, pero siempre existe una controversia y la controversia es que si al utilizar medicamentos de tipo profiláctico no estamos aumentando la resistencia antibiótica. Y eh, eso es una discusión que se ha mantenido a lo largo de los años. Entonces, acuérdense que los antibióticos pueden ser sustancias químicas que eliminan o inhiben el crecimiento de bacterias. Pueden tener un espectro reducido o un espectro amplio. Y normalmente son obtenidos a través de hongos, bacterias o son sintetizados a nivel de laboratorio. Son un cuadrito con los diferentes tipos de antibióticos que tenemos a nivel oftalmológico. Entonces, vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de antibióticos. Acuérdense que están los betalactámicos, que son la penicilina y cefalosporina, que son bactericidas, o sea, que afectan la formación de la pared celular, inhiben la transpeptidasa bacteriana y los betalactámicos muchas veces se complementan o hacen sinergia con los aminoglicósidos. Los aminoglicósidos son también bactericidas, pero estos actúan sobre la síntesis de la proteína y se unen a las unidades ribosomales bacterianas. Normalmente la tobramicina es de amplio espectro porque cubre gran positivos y gran negativos. La neomicina y la gentamicina son otros tipos de aminoglicósidos presentes a nivel de nuestro catálogo farmacéutico. Las quinolonas, que son de las que principalmente utilizamos a nivel de cirugías, son también bactericidas porque van a actuar sobre la síntesis del ADN, uniéndose al ADN girasa. Usualmente son de amplio espectro. Las de primera generación, como la del ácido nalidíxico, cubre contra gram negativos. Las de segunda generación, como la ciprofloxacina o la floxacina, contra gram negativos también, que la ciprofloxacina es lo que se utiliza a nivel de la institución de Seguro Social. La tercera generación de levofloxacino, que a nivel oftalmológico yo realmente nunca he visto una levofloxacina tópica. Y las de cuarta generación, que son de amplio espectro, la moxifloxacina y la gatifloxacina, que esas sí están a nivel de nuestro mercado. Entonces, también las sulfas, que van a tener un efecto bacteriostático, los fenicoles, que son bactericidas, los macrólidos, que también va a tener un efecto bactericida sobre la síntesis de proteínas, las tetraxiclinas, que son bactericidas también sobre la síntesis de proteínas, y los glucopéptidos, que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, como la vancomicina. Entonces, las infecciones oculares, acuérdense que pueden ser causadas por bacterias, por hongos, virus o parásitos. Normalmente la conjuntiva ocular va a carecer de una flora basal porque no hay interacciones estables entre la mucosa y los microorganismos. Entonces, el saco conjuntival lo que va a tener son microorganismos que proceden de la piel circundante o de la mano que se toque el ojo. Lo que hace la secreción lagrimal es que va a afectar un continuo barrido de las partículas que se depositan en la conjuntiva, o sea, la lágrima en realidad va a estar lavando ese saco conjuntival. Pero además esa lágrima va a tener lisocimas, que es una enzima que destruye las bacterias, sobre todo las gram positivas. Entonces, las bacterias más comunes
a nivel oftalmológico son el estafilococos, los corynebacterium, los streptococos, los bacilos. Y normalmente en los pacientes de lente de contacto, que era los que les decía que muchas veces las úlceras corneales se asocian al mal uso o al uso prolongado de lentes de contacto, son sobre todo infecciones por pseudomonas o por Serratia. Vemos que las gram positivas, como el Staph epidermidis y el Staph aureus, tienen una incidencia hasta el 65 al 80% eh, en un ojo sano. Los Corynebacterium entre el 20 y el 8%, los Streptococcus pneumoniae del 2 al 8%, y ya los bacilos, los coliformes, los hemófilos y la moraxela son menos del 2%. ¿Cuáles son los más comunes en infecciones oculares externas? Los estafilococcus aureus y los Streptococcus pneumoniae en los gram positivos, y el Haemophilus influenza y la Klebsiella y la Pseudomonas en los gram negativos. Acuérdense que a nivel de úlceras corneales, las infecciones por anaerobios van a explicar del 7 al 10% de todas las úlceras corneales por bacterias. Y normalmente el tratamiento debe ser inmediato y eficaz contra todos los posibles patógenos. Por eso es que muchas veces utilizamos quinolonas de amplio espectro en el manejo de úlceras corneales, incluso antes de que salga el cultivo. Nosotros toda úlcera corneal la cultivamos, pero es como le digo yo a los residentes, es como Pancho Villa. Usted dispare y luego pregunte. ¿Qué hacemos? Hacemos el cultivo de la úlcera, lo mandamos al laboratorio, pero iniciamos tratamiento de amplio espectro mientras sale el antibiograma y las pruebas de sensibilidad antibiótica. ¿Por qué es importante tener concentraciones inhibitorias mínimas? Bueno, esto lo que determina la cantidad necesaria del antibiótico para su efectividad. Entonces, se puede predecir la eficacia en vivo del compuesto en el tratamiento de una enfermedad específica. La sensibilidad de germen va a variar, perdón, de tal manera que, como les digo, una vez que sale el antibiograma, si el paciente dice que es sensible a la ciprofloxacina y le estamos dando, porque lo que había en el hospital en ese momento es gentamicina, pues es mandatorio hacer el cambio. Ahora, también puede pasar lo contrario. Si el paciente ha respondido bien a una quinolona de amplio espectro y en el antibiograma sale que el germen no es tan sensible a esa quinolona, pero tenemos una respuesta clínica adecuada, pues uno le puede dejar al paciente el mismo antibiótico y lo puede reevaluar en unos días para ver cómo se ha comportado. Entonces, es importante saber que los antibióticos se seleccionan teniendo en cuenta el microorganismo del que se sospeche esté actuando a nivel del cuadro infeccioso. Y los criterios de interpretación, pues eso es lo que se reporta a nivel del antibiograma, eh, y es su capacidad para erradicar el patógeno. Pero lo que les decía antes, por ejemplo, si el antibiograma del hospital donde yo trabajo me dice que la sensibilidad es media a la ciprofloxacina, pero el paciente respondió bien a la ciprofloxacina que yo le di, pues no se la voy a cambiar, mejor se la continúo y veo cómo sigue evolucionando. Entonces, normalmente aquí este otro cuadro también está bastante útil de las bacterias más comunes según, por ejemplo, las conjuntivitis bacterianas, las endoftalmitis posquirúrgicas, que es de los cuadros que más tenemos nosotros los cirujanos de ojos, sobre todo a nivel de cirugía catarata, de glaucoma y de retina, las úlceras corneales y las infecciones posfiltrantes. Infección posfiltrante se refiere a aquellas infecciones que se hacen en las cirugías filtrantes de glaucoma tiempo después de haber realizado la cirugía, ¿verdad? Y esto es
un cuadrito que habla de las concentraciones de moxifloxacino en humor acuoso que va a exceder las concentraciones inhibitorias mínimas, ¿verdad? Ahora, también les quería hablar un poquito de los esteroides tópicos. Fíjense que los esteroides tópicos son medicamentos que van a actuar inhibiendo el ácido araquidónico y a su vez previniendo la liberación de prostaglandinas. Eh, al inhibir o al prevenir la liberación de prostaglandinas, se van a alterar la transcripción de proteínas de inflamación y de inmunidad. Eh, de ahí que los esteroides, aunque no está muy bien comprendido todavía, pero sabemos que son medicamentos que no solo son antiinflamatorios, sino que también son inmunosupresores. El uso de esteroides tópicos básicamente lo podemos dividir en tres puntos. El uso de esteroides tópicos a nivel posquirúrgico, el uso de esteroides tópicos en hiperreactividad inmune y también el uso combinado en procesos inmunes e infecciosos. Entonces, ¿qué efectos adversos, como todo medicamento, tienen los esteroides? Bueno, pueden exacerbar los procesos infecciosos porque hay una inmunosupresión dependiendo de la dosis y del tiempo que se utilicen. También al inhibir la liberación de prostaglandinas y la transcripción de proteínas van a inhibir la cicatrización. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay úlceras corneales o defectos epiteliales. Eh, También los esteroides pueden aumentar la presión intraocular, no en todos los pacientes, pero sí hay un grupo de respondedores a esteroides que pueden aumentar su presión intraocular y eso hay que tenerlo también monitorizado. Hay historias de pacientes que han perdido su visión, se han dañado su nervio óptico por el uso indiscriminado de esteroides, porque su ojo rojo, como respondía al uso de esteroides, siguieron comprando el esteroide como comprar lágrimas artificiales y al final, pues eso fue en detrimento de su visión. Los esteroides también son formadores de cataratas, pueden producir caída del párpado, pueden afectar a nivel de la piel y la esclera, produciéndoles atrofia. Y hay algunas descripciones de cuadros de midriasis o dilatación pupilar por el uso prolongado de esteroides. También tenemos las combinaciones de antibiótico y esteroide. Tengo que decirles que yo soy fanático de los esteroides con antibióticos, sobre todo de amplio espectro, porque como cirujano de catarata, siempre me gusta que el paciente tenga su cobertura postquirúrgica y su tratamiento de la inflamación. Y no es lo mismo darle al paciente 2 gotas para ponerse en tiempos diferentes que darles un combinado. Entonces, usualmente yo en mis cirugías de catarata siempre les utilizo una combinación ya sea de dexametasona con una quinolona o de prednisona con una quinolona. ¿Por qué? Porque además me gusta cubrirles con un antibiótico no esteroideo para la prevención del edema macular cistoideo. Entonces no es lo mismo darle al paciente 2 gotas o 2 goteros para que se aplique uno cada 4 horas y otro cada 12 horas, que darle al paciente 3 goteros, de los cuales 2 se lo tienen que aplicar cada 4 horas y dejando 5 minutos entre una gota y otra, y además otro tienen que aplicárselo cada 12 horas o cada 8 horas. Entonces, en esto sí les tengo que decir que yo soy fanático de las combinaciones de antibiótico y esteroide para el uso posquirúrgico a nivel de cirugía de catarata. Las combinaciones de antibióticos y esteroides usualmente las podemos usar en infecciones superficiales leves, o sea, aquellas, por ejemplo, blefaritis sobreinfectadas, pero su uso prolongado puede empeorar las úlceras corneales. Acuérdense que pueden formar cataratas y acuérdense que pueden aumentar la presión intraocular.
Básicamente eso era lo que tenía para el día de hoy. No sé si tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta. Con mucho gusto se las respondo, se las aclaro. Aquí tengo una pregunta. Doctor, dice, Dígame. ¿cuál es la técnica correcta para la aplicación de las gotas oftálmicas? Eso es una muy buena pregunta. Y de hecho, yo lo he visto que nuestros colegas de glaucoma, porque los colegas que ven glaucoma son de los que más le interesa que el paciente se esté aplicando las gotas. O sea, a mí no es que no me interesa, pero bueno, el paciente yo le mando gotas usualmente por periodos cortos, pero sí el de glaucoma tiene que asegurarse de que el paciente se ponga las gotas todo el tiempo. Hay de todo en nuestra experiencia. Hay gente que no soporta ver nada que se le está acercando al ojo. Hay otra gente que no le importa. Yo creo que lo principal es, primero, estar en un lugar cómodo, con buena iluminación, asegurarse que el paciente lea bien lo que se está poniendo o que tenga alguien que le ayude a ver qué es lo que se está poniendo, porque sí, también hay historias de historias, ¿verdad? Alguien que se puso las gotas de los hongos en el ojo y se hizo una queratitis que llevó tiempo en sanar. Básicamente, que estén en una posición cómoda, que puedan inclinar o levantar la cabeza y el mentón un poquito hacia atrás, y ya sea la persona que se va a colocar las gotas, que con una mano se separe el párpado inferior y el párpado superior, y con la otra, yendo de frente el gotero, estipe la gota para que le caiga directamente en el ojo. Ahora, hay gente, como le digo, que es muy incómodo, entonces normalmente uno les recomienda que si no se la pueden poner así directamente sobre el ojo, pues que busquen la esquina interna o el canto interno y se coloquen la gota ahí, tratando de respetar el espacio entre la superficie del ojo, del párpado y el gotero, porque muchas veces los pacientes pues tocan ya sea la conjuntiva o la piel del párpado con el gotero, y lo que hace eso es que contamina la boquilla del frasco. Entonces, básicamente esa es mi recomendación de cómo ponerse las gotas. Bueno, perfecto. Y por aquí tenemos varios comentarios muy positivos. Por aquí nos dicen muchas gracias por su ponencia, doctor, muy clara y precisa. Excelente webinar, muchas gracias. Excelente webinar, muchas gracias. Muy clara y puntual la charla. ¿Cómo podemos limpiar el párpado en blefaritis? Agradecemos muchísimo compartir su experiencia y su tiempo, quizás compartirnos su contacto también. Sí, con mucho gusto. Yo le voy a mandar, les voy a mandar al correo mi contacto, ahí está mi correo electrónico, y yo atiendo en Alajuela y en Belén, y obviamente a través también de Adriana y Daniela, que cualquier cosa, cualquier duda me pueden contactar con mucho gusto. La manera adecuada de limpiarse el párpado. Bueno, básicamente, igual, utilizar una sustancia, ya sea de las que se comercializan a nivel farmacéutico, que son espumas usualmente eh, con una base de aceite de árbol de té, y normalmente con una gasita o un pañito, colocar un poquitito de esa espuma y pasarse gentilmente alrededor de las pestañas y de los párpados. Eh, También otra manera más práctica, sin embargo, hemos estado viendo que ya no lo recomiendan tanto por la cuestión de los bencenos y los parabenos, pero muchas veces lo que nosotros le recomendamos a los pacientes, sobre todo a nivel institucional, es el uso de champú de bebé. El champú de bebé libre, el de no lágrimas, eh, de que en la ducha, cuando se están bañando, pongan en la palma de la mano 3, 4 gotitas, hagan espuma, y con esa espuma se laven bien las pestañas y se enjuaguen con agua tibia. ¿Ok?
Y ahí vi otra pregunta que, ¿cómo se manejan los orzuelos? Eso es muy interesante. Los orzuelos y los chalaciones casi siempre son consecuencia de la poca higiene o del exceso de producción de grasa a nivel del párpado, como en el caso de las blefaritis. Y lo que pasa es que se obstruye o se tapa alguna de las glándulas sebáceas, ya sea del párpado o del folículo piloso, y puede haber un cuadro infeccioso asociado. Esto es otro de los ejemplos en los que podemos utilizar un esteroide combinado con antibiótico y sí seguir de cerca al paciente. A mí me gusta verlo a las 3, 4 semanas de iniciar el tratamiento, sobre todo para revisar la parte de la resolución y que no tenga ningún efecto secundario asociado al uso del esteroide del antibiótico. El manejo de los orzuelos y de los chalaciones no solo radica en la colocación de colirios o de gotas, también es importante el uso de higiene, ya sea la higiene del párpado y la aplicación de compresas calientes. Normalmente pañitos o compresas calientes. A mí, en lo personal, me gusta mucho recomendar al paciente el uso de compresas de manzanilla. eh, Puede ser la misma bolsa del té de manzanilla que esté caliente, no hirviendo, pero que esté caliente, y se la coloque de 5 a 7 minutos encima del párpado. Y una vez colocada, que también se haga posteriormente la higiene de las pestañas y el uso de los antibióticos eh, combinados con esteroides en la dosis que le haya indicado el colega. Bueno, entonces, si no hay más preguntas y comentarios, agradecerle al doctor Salas, ¿verdad? Por su anuencia a colaborar en esta sinergia junto con Sanfer y el Colegio de Farmacéuticos. Agradecerle a todos los participantes que estuvieron presentes el 100% de esta charla y pues invitarlos al siguiente webinar que tendremos en conjunto con Sanfer, que es el próximo 13 de junio, sobre manejo de heridas en farmacia. Así que pronto estaremos haciendo esa divulgación y esperamos que también nos puedan acompañar. Y si no hay más preguntas y comentarios, creo que estaríamos cerrando por el día de hoy. Y no se les olvide dar respuesta a la encuesta de calidad. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos.